El objeto de este proyecto es determinar si existen tensiones entre 1. Las razones por las que se delinque, 2. La situación actual en las instituciones penitenciarias y 3. La función de la reinserción social de la pena en Colombia. Bienvenidos. Hoy vamos a analizar las condiciones sociológicas de la comisión de los delitos y la situación penitenciaria en el panorama colombiano. De acuerdo con el artículo 4 del Código Penal, la pena busca la prevención general, la retribución justa, la prevención especial, la reinserción social y la protección al condenado. Sobre la función de la pena se han generado varias teorías abarcables en dos grandes grupos. La primera, teorías retributivas, y la segunda, teorías relativas. Nos enfocaremos especialmente en el segundo grupo. Las teorías retributivas, según lo dicen Kant y Hegel, propenden por un rol meramente retributivo de la pena. Esto quiere decir que la pena se asimila a una consecuencia negativa para quien delinque. ¿Y las teorías relativas? Las teorías relativas, por su parte, plantean la idea de que la pena no es un fin en sí mismo, sino que debe servir como herramienta para la prevención de futuros delitos. A su vez, las teorías relativas se dividen en prevención general y en prevención especial. La prevención especial, expuesta por Frank von Liszt, busca evitar la reincidencia, trata al delincuente como un sujeto peligroso, le da un tratamiento especial de acuerdo a sus necesidades y su objetivo es la resocialización del individuo. Por otro lado, la prevención general hace referencia al efecto sociológico que tiene la pena sobre la sociedad en general. Se trata la pena como una intimidación colectiva. Antes de analizar a fondo la reinserción social y la situación actual penitenciaria en el escenario colombiano a la mano de expertos, consideramos relevante los siguientes datos. Colombia es el tercer país con mayor población carcelaria de América Latina. Actualmente existen 138 centros penitenciarios en Colombia. Existen 156.924 personas privadas de la libertad. Según el director del IMPEC, en estos centros penitenciarios, el 53% de los reos se encuentra en condiciones de hacinamiento. Le cuesta al Estado colombiano 13.336.449 pesos anualmente. La cárcel Villahermosa en la ciudad de Cali es un preocupante ejemplo, pues fue proyectada para 1.750 internos y actualmente hay 6.540, lo que equivale a un 350% de hacinamiento. Resulta extremadamente difícil manejar la seguridad en general dentro de este centro, pues existe un guardia por cada 26 reclusos. Otro preocupante ejemplo es el de la cárcel Modelo en Bogotá, la cual fue proyectada para retener a 2.907 personas y actualmente se encuentran 5.039 reos. Esto equivale a un hacinamiento del 73%. Desde 1992 el hacinamiento ha sido un problema recurrente. Sin embargo, a partir de la implementación de la Ley 1453 de 2011 o Ley de Seguridad Ciudadana, el incremento del hacinamiento ha ocurrido de manera abrupta. Las condiciones de las cárceles actualmente son impactantes, pues la calidad de vida de los reos es paupérrima a causa del hacinamiento. La salud, la seguridad, la dignidad humana, la vida son unos de los muchos derechos que se ven afectados como consecuencia de esta situación. Para analizar la desafiante expansión del derecho penal, donde se manifiesta una intensificación de los mecanismos represivos y se trata de prevenir riesgos o peligros, contamos con la participación de Manuel Iturralde, doctor en Derecho y profesor de la Universidad de los Andes, quien se ha interesado en investigar políticas de seguridad del delito y la violencia en Colombia, entre otros. Hola Manuel, ¿cuál es la eficacia simbólica de la resocialización del reo? Pues un poco justificar o legitimar el poder de castigar del Estado, es decir, y más, y creo que es importante marcarlo dentro de el marco estatal en el que nos encontramos, que es un Estado social de derecho, que está comprometido con ciertos principios y ciertos valores como la igualdad sustancial, la inclusión social, el principio de solidaridad. El Estado cuando dice que al internar en un establecimiento penitenciario al individuo no simplemente lo va a castigar y aislar de la sociedad, sino también está cumpliendo una función de reintegración social, es decir, reparar un daño social a través del delito o reconocer que también la sociedad le ha fallado al interno pues al no haberlo socializado adecuadamente, reconoce su falla y el sistema penal es una oportunidad no simplemente para castigar, sino también para darle herramientas al individuo para reintegrarlo a la sociedad. Listo.
¿Cuál es la importancia de la función rehabilitadora de la pena? Rehabilitar la pena es muy importante porque legitima o justifica el poder de castigar del Estado, insisto, dentro del marco de un Estado social de derecho. Hola, qué pena, estaba yendo el corredor y quisiera saber cómo funciona la transformación psicológica y social del recluso y qué herramientas se usan para lograrlo. Bueno, yo creo que es una respuesta compleja porque para que realmente haya una transformación es una transformación que funciona a muchos niveles. O sea, podemos ir desde lo inmediato y el corto plazo hasta un replanteamiento mucho más profundo del sistema penitenciario carcelario en Colombia, en Colombia. Entonces, si uno quisiera atacar el problema de forma inmediata, pues yo creo que lo que se necesita ante todo es una fuerte inyección de recursos, tanto económicos como humanos, de infraestructura, para que realmente haya una estructura que haga que funcione la resocialización. Es decir, es evidente que un interno sin buenos profesores, buenos materiales de estudio, un buen programa educativo, la infraestructura necesaria para poder estar en una clase, pues eso nunca va a funcionar. Entonces, en el corto e inmediato plazo debería haber una reformulación muy importante de los programas de resocialización en Colombia que no existe. Pero, ¿cuál es el problema? Y aquí yo lo enmarco en un problema mucho más amplio y más difícil de resolver. Obviamente los recursos en las prisiones siempre van a ser escasos. ¿Por qué? Porque hay una población que supera ampliamente los recursos con los cuales dispone el Estado. Entonces, un ejemplo claro es, bajo el gobierno Uribe se construyeron 10 cárceles nuevas a un costo económico altísimo, costó cerca de $1 billón, simplemente un argumento que con eso se acaba el hacinamiento en Colombia, y pues nos encontramos que con 10 cárceles nuevas el hacinamiento en Colombia es del 50%, que es un máximo histórico. Entonces, mientras, por decirlo de alguna forma, la clientela, que son los internos, superen las capacidades económicas e infraestructura del Estado, pues no hay programa de resolución que funcione. Entonces, ahí yo creo que me paso al aspecto más complejo y amplio es, pues, hay que replantear la política criminal y preguntarnos si realmente todas las personas que están hoy en las cárceles deberían estar en las cárceles, sin que eso quiera decir impunidad. Es decir, hay formas alternativas que de hecho están planteadas, por lo menos en el papel de la legislación colombiana, para lidiar con las personas que violan la ley penal sin que tengan que ir a un establecimiento de reclusión. Entonces, un poco para sintetizar ahí, mientras no cambie el énfasis de la política criminal, supremamente punitivo y que hace un uso, digamos, predominante y casi exclusivo de la cárcel como respuesta del Estado frente al delito, pues no va a haber recursos financieros o institucionalidad que dé abasto para lidiar con una población carcelaria que aumenta de una manera impresionante año tras año. Entonces, es un problema de replantear la política criminal. Y en otro nivel, yo también creo que hay que replantear la política criminal. ¿En qué sentido? Es un poco el origen del debate, y es ¿cuál creemos que debe ser la función de la pena en un Estado social de derecho? Entonces, aunque discursivamente el Código Penal diga que entre las funciones de la pena está la resocialización y la reintegración del individuo, uno fácilmente, al ver la política criminal colombiana, la evolución de la política criminal colombiana, uno puede decir que se ha abandonado el ideal rehabilitador de la pena y estamos muy concentrados en la función, digamos, incapacitadora, punitiva, retributiva, casi que de venganza social de la pena. Entonces, la resocialización y la reintegración del individuo, uno fácilmente, al ver la política criminal colombiana, la evolución de la política criminal colombiana, uno puede decir que se ha abandonado el ideal rehabilitador de la pena y estamos muy concentrados en la función, digamos, incapacitadora, punitiva, retributiva, casi que de venganza social de la pena. Entonces, mientras no replanteemos la política criminal en el sentido de decir, bueno, ¿cuál es la función de la política criminal? ¿Cuál es la función del castigo en Colombia? Pues la resocialización va a seguir siendo una cosa que es marginal, que no es importante y frente a la cual nunca se va a generar unos recursos, una política pública que realmente pueda llegar a ser eficaz. Manuel, muchas gracias. Esto fue de gran ayuda. En cumplimiento de este trabajo, hemos venido a entrevistar a Pamela Gómez, abogada especialista en Derecho Penal. Actualmente, Pamela trabaja en la Dirección de Atención y Tratamiento, Subdirección de Atención Psicosocial del IMPEC. Hola Pamela, ¿qué actividades existen para la resocialización dentro del periodo carcelario? Bueno, existe un sistema que se llama PASO, que permite clasificar a los internos dependiendo su fase de tratamiento. Entonces están internos de alta seguridad, mediana seguridad y confianza. Entonces el paso inicial, los de alta seguridad, tienen acceso a diferentes actividades que están dentro del plan ocupacional del establecimiento. Los internos de mediana seguridad en paso medio y en paso final los internos que están en confianza. Entonces, dependiendo de la fase de tratamiento en la que se encuentren, pueden acceder a actividades dependiendo del plan ocupacional que exista dentro del establecimiento.
Específicamente, ¿qué tipo de actividades se realizan? Existen maderas en las reclusiones de mujeres, hay para hacer bisutería, joyería, existe la maquila, que es donde hacen bordado, hay panadería, hay asadero. ¿Cuáles son los planes de vida a lo que los internos condenados aspiran realizar al salir del sistema penitenciario? Es un problema que existe porque ellos salen con antecedentes penales, entonces es muy complicado que cualquier empresa les den las oportunidades de trabajo. Entonces el SENA lo que les hace es una capacitación de emprendimiento para que ellos puedan como montar su propia empresa y pues así poder aprovechar todo eso que se les dio en el establecimiento. ¿Consideras que las condiciones actuales de las instituciones penitenciarias previenen o fomentan la reincidencia delictiva? Pues la misión del IMPEC y de nosotros es que ellos salgan resocializados y que no quieran volver a delinquir. Pero cuando tú hables con ellos, se quejan de que no tienen oportunidades. Entonces es como si el mismo Estado los obligara a volver a delinquir. Bueno, Pamela, ¿cómo ves el tema de la reincidencia? ¿Es muy frecuente? Yo no lo he visto como tal, mis compañeras sí lo han visto que trabajan en establecimientos, que ves a un interno que sale hoy y en unos 3-4 meses vuelve otra vez. O hay gente que se acostumbra a estar en los establecimientos, porque igual en el establecimiento tienen las 3 comidas, hay actividades. Bueno, Pamela, muchísimas gracias por tu tiempo y tu colaboración. Por último, expondremos la opinión de la ex magistrada de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Marina Pulido de Barón, quien afirma que la situación carcelaria de nuestro país es la negación de la resocialización. Ella establece que las condiciones de la cárcel no permiten su principal objetivo, que es la resocialización, pues las personas que son enviadas a las cárceles no están aptas para retornar a la libertad. También dice que en las cárceles se vive una gran sobrepoblación y que el sistema carcelario no da abasto. En Colombia se violan los derechos humanos y los derechos estipulados en la Constitución en las cárceles diariamente, pues la situación carcelaria es cada vez más crítica por el aumento del hacinamiento.